Listo, pues nuevamente muy buenas tardes a todos y gracias por su puntualidad. Vamos a ver hoy el último tema que se contemplará para el examen de su segundo parcial. Entonces, pues lo que vemos hasta el día de hoy es lo que vamos a revisar en ese examen, ¿ok? Si tienen alguna duda, por favor avísenme y les voy a ir proyectando, me avisa cuando yo puedan ver mi pantalla. Ya se ve, maestro. Excelente, muchas gracias. Ok, pues el último tema que vamos a revisar es el de proceso de la mercadotecnia. Como tal, dentro de los procesos de la mercadotecnia, aquí vamos a ver de manera general 6. Y este proceso, si de alguna forma lo puedes ejecutar paso a paso, seguramente vas a tener mucho mayor éxito cuando quieras implementar algo respecto a un producto o un servicio, que pues si es la empresa nueva, tengamos mayor éxito desde que iniciemos nuestro negocio, o si es una empresa en la que ya están y van a agregar algún nuevo producto, algún servicio, tengan mucho mayor éxito. ¿Ok? Entonces, eh, los, los 6 pasos de todo el proceso que se lleva en la mercadotecnia, hemos hablado de manera general de cada uno de ellos en los diferentes temas que hemos visto en esta materia, incluso de la anterior de fundamentos de la mercadotecnia. Como tal, el primer proceso, la primera etapa de este proceso es con el análisis de las oportunidades, es decir, donde podemos identificar que hay una eh, posible ventaja por algo que todavía no se esté cubriendo o algo que haga falta para las necesidades de la gente, etcétera, y desde ahí yo puedo empezar. Ya que tenemos identificado esto, viene la investigación de mercado, que es con la que voy a hacer todo lo que platicamos la última vez, referente a pues estas preguntas que me sirve, normalmente hacemos una encuesta, recabamos información y con base en ella podemos tener muchísimo conocimiento de lo que en verdad nos va a funcionar para poder tener éxito con nuestro producto o servicio. De ahí pues ya empezamos con las acciones, ¿no? Las que tendríamos las necesarias para poder atacar eso que queremos lograr, ¿no? Con lo que ya se hizo con la investigación de mercados. Y pues de todas estas posibles acciones que tenemos, eh, usamos algunas tácticas, algo referente a qué podemos aplicar para poder tener mucho mayor competitividad que, pues, a diferencia de las otras empresas. Las aplicamos, estas acciones, y después las controlamos, ¿no? Tenemos aquí algunos controles que vamos a revisar. De manera general, este es el proceso eh, estándar que podríamos utilizar cuando queramos aplicar el proceso de la mercadotecnia. ¿Ok? Entonces, pues esa es una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy y de lo último que van a ver en su examen. Vamos a iniciar con el concepto del proceso de la mercadotecnia. Lo tomé de un libro que escribió Philip Kotler eh, y lo define de esta forma. Aquí en este concepto vas a ver los 6 pasos que acabo de mencionarte. ¿Ok? Mario, ¿me ayudas a leer el concepto, por favor? Sí, maestro. Los procesos de la mercadotecnia consisten en analizar las oportunidades de mercadotecnia, investigar y seleccionar los mercados meta, diseñar las estrategias de mercadotecnia, planificar los programas de mercadotecnia, así como organizar, instrumentar y controlar el esfuerzo de mercadotecnia. Muchísimas gracias, Mario. Si te das cuenta, lo primero aquí te lo dice, ¿no? Hay que analizar qué es lo que hace falta y que no está trabajando las empresas, ¿no? Y que están ofreciendo eso que necesitan los consumidores. Después, hay que investigar sobre ese punto con la investigación de mercados que hemos platicado y ver hacia dónde me voy a enfocar, quiénes son mis posibles consumidores. Con base de esa información, empezar a hacer las estrategias que mencioné hace ratito. Hay que hacer nuestro plan de cómo ejecutaremos las acciones y pues organizar e instrumentar, hacer todo lo necesario ya, ponerlo en práctica y controlar todo lo que se tenga que llevar a cabo, ¿no?
Si te das cuenta de manera general en este concepto viene lo que te acabo de explicar en un principio. Y entonces empezamos con esta parte, ¿eh? La de etapa número 1, análisis de oportunidades. Vamos a leer este concepto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Jenny, no sé si puedes abrir tu micrófono. Sí, profe. Dice, análisis de oportunidades. Cuando se habla de oportunidades, se hace referencia a las probabilidades que hay para que un producto o servicio tenga una aceptación suficiente, es decir, para que la solución ofrecida tenga una demanda prevista que sea el mínimo requerido para pensar en su éxito. Muchas gracias. Gracias, Jenny. En lo que está en negritas, específicamente dice ahí, las probabilidades de que hay para que un producto o servicio tenga una aceptación suficiente. Es decir, para que ustedes no corran tanto riesgo en implementar o el poder poner ya un negocio específicamente de algún producto o un servicio, según Kotler, estas son las opciones que tú puedes identificar, ¿eh? O sea, primera instancia, la primera etapa, tú quieres poner una empresa, ¿no? O ya estás en una y quieres empezar a atacar algo que todavía no has, eh, o quieres seguir desarrollando la organización con base a la competencia que hay y mejorar en función de, pues, de ofrecer algo más que ellos no ofrezcan, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tendrás que ver. Si algo escasea, es decir, algo de lo que casi no hay, seguro vas a tener mucho éxito. Entonces, investiga, piensa, como de todas las necesidades que existe, que tenemos nosotros como seres humanos, qué productos existen y qué cosas todavía no están siendo satisfechas al 100%. Esa es una muy buena opción, ¿no? Para poder empezar a implementar, pues, toda la información que necesitamos recabar y las estrategias que vayamos a aplicar, etcétera. Pero seguramente va a ser mucho más sencillo tener éxito con nuestro negocio. Ahora, si ya existe un producto o servicio que cumple las necesidades de los compradores, es decir, ya hay muchos productos que ya platicamos en algún momento con la pirámide de Maslow, que existen, ¿no? Que satisfacen esas necesidades que tenemos, tanto fisiológicas, las de seguridad, pertenencia, bla, 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 ¿no? Pero, ¿qué te dice aquí? Podrían haber mejoras en sus condiciones o características. Esto también se considera una oportunidad. Recuerdan que pues todavía hace como unos 5 o 6 años más o menos, algo que a mí me molestaba cuando, no, ya tiene un poquito más tiempo que se implementó esto. Las leches, ¿se acuerdan que las leches cómo se abrían, no? Tenía ahí como hasta te decía de dónde tenías que jalar el cartoncito, desprenderlo para que se abriera el empaque. No sé si recuerdan. Que eran como el de los comunes que tenían del Ala o el de Alpura, ¿no? Y entonces tú tenías, o el de la Alpura teníamos que cortarle el pedacito de cartón que sale y ya para vaciar. Entonces la verdad es que era muy complicado. Yo era muy malo para abrir estos empaques, ¿no? O las bonafinas, ¿se acuerdan? Los desayunos todavía vienen así, las lechitas, ¿no? Que no tienen Ajá. fácil. Sí, para abrirlo, híjole, era complejo y se rompía de repente de un lado. Y entonces cuando yo ya servía o quería tomar la leche, híjole, era complicado. Entonces, ¿qué hacía falta? Ya el producto ya está y te lo dan en el envasado, ¿no? Común que tenemos. ¿Qué hacía falta y qué se hizo después? Algo muy sencillo. El de Tien- Tretapac ya viene el- en rosca. Exactamente, tiene la rosca y así es mucho más sencillo, hay menos merma y es más práctico. ¿Se dan cuenta? O sea, ese tipo de cosas a lo mejor, hoy hay muchos productos, ¿eh? Y muchos servicios, pero aquí viene entonces nuestro trabajo. Si ustedes están a cargo del área de marketing, tienen que identificar, a ver, de lo que nosotros estamos ofreciendo, qué cosas todavía podemos mejorar y que no existen todavía al 100%. Ya, hoy en día, pues, en muchos de estos productos ya tienen esta taparrosca, ¿no? Y es más fácil su manejo, pero es lo que tendríamos que ver. Por eso aquí te dice, esta es la segunda opción. La primera, como dijimos, si algo no está todavía
satisfecho, pues es una gran ventaja. Pero si ya existe, veamos entonces qué mejoras podemos hacer. ¿Ok? O cuando existe una necesidad de un producto o servicio que no ha sido atendida, aunque este tipo de oportunidad suele ser más escasa, ya que requiere de un alto grado de innovación y creatividad. Por ejemplo, eso sucedió mucho con los teléfonos. Si se dan cuenta, Samsung sacó otro teléfono, como lo que tenían antes. No sé si recuerdan que el teléfono que tú lo abrías, ¿no? Como de tapitas y se abría y ya. Después de que salieron los teléfonos digitales, ¿no? Como los que conocemos hoy en día, pues simplemente son como de esas características, son muy rígidos, ¿se acuerdan? Y es más complicado de repente el poderlos guardar, etcétera. Samsung, ¿qué hizo? Generó otro modelo donde incluso es igual, con la misma característica, pero se dobla. ¿Sí los han visto? No sé, no me acuerdo cómo se llama ese modelo. Pero, ¿a qué voy con esto? Para mantener las mismas características del tema digital, adicional, la practicidad de hacerlo más compacto, pues involucra un tema de innovación mucho más compleja, ¿no? Entonces, este punto, el último que estoy platicando ahorita, es como más enfocado a la tecnología, que constantemente se tiene que estar innovando, y eso pues lo podemos ver mucho en incluso los celulares, como lo mencionamos ahorita, en computadoras, televisiones, todo el tema electrónico es donde normalmente llega a haber esta necesidad de ver qué más podemos innovar, crear algo que todavía no existe para darle una mayor funcionalidad. Entonces, pues son como estas tres cosas que acabamos de platicar, son las primeras que debes analizar. Ese es el paso número 1. ¿Sale? Ok. Si no tengo un negocio, la primera opción es la mejor, ¿no? ¿Qué es lo que casi no hay, no está siendo muy explotado, ¿no? Ahí me enfoco. O ya tengo una empresa, ya estoy en una, ¿qué más podemos mejorar de ese producto? O ya hay muchos productos, pero ¿de qué otra forma podemos innovarlos, ¿no? Generar algo todavía que no existe aún, y entonces eso me da mayor oportunidad de algo que a lo mejor eh, pues tenemos común, pero podría mejorarse con un tema de innovación, ¿sale? Eh, Algo que ahorita ya sucede también mucho en los automóviles, ¿no? Y que tienen mucho empuje. Ya no solamente tenemos los de gasolina, también tenemos los eléctricos. Entonces, ¿de qué otra forma podemos ir mejorando todos estos productos que ya existen, pero con algo todavía mucho más creativo o innovador? ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda del paso número 1 del proceso de marketing? ¿No? No, hasta ahorita no. Ok. Entonces, primero, este es el paso número 1. Eliges una de esas 3 opciones. ¿Por cuál vas a optar? Dependiendo de tu situación, como te mencionaba, ¿no? Si eres nuevo, o también, la primera opción puede ser que dentro de tu mismo catálogo de productos agregues uno más que no sea muy común. Es decir, no necesariamente tiene que ser, si no tienes una empresa y apenas la vas a poner, no nada más aplica a esa. Tienes que ver cuál de las 3 es la que vas a utilizar. Y a lo mejor lo que digo, ya estoy en una empresa, tengo mi empresa y tenemos esos productos, pero a ver qué más falta, como les decía, el de la taparrosca, o eh, qué otro tipo de situación me permitiría mejorar mi producto o mi servicio. Bien, ya que elegí cuál es en la que me voy a enfocar, paso número 2, lo que platicamos la semana pasada, viene la investigación de mercados. Básicamente la investigación de mercados significa recaba información, ¿ok? Entonces, eso fue lo que platicamos la semana pasada. ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor? Vamos con Irene.
Irene, no sé si me escuchas. Ok, si no pueden abrir sus micrófonos, mándenme un mensajito ahí en el chat y yo los leo también, ¿eh? A ver, Estelina, ¿me ayudas, por favor, con la etapa número 2? ¿No? ¿No me escucha tampoco, Estelina? Tania. Ah, ok, gracias, Estelina. Investigación de mercado. Tras reconocer la oportunidad en la fase anterior, la investigación de mercado es determinante dentro de los procesos de mercadotecnia. Esta se lleva a cabo en diferentes pasos. Sí estábamos ahí, ¿verdad? Sí. 1. Recolección de información. 2. Interpretación de datos. 3. Diferenciación de acuerdo a relevancia. Muchas En este gracias. punto, Hasta ahí, Tania. Muchas gracias. Entonces, este es el paso número 2, que después de que ya identificamos de la fase anterior en dónde me voy a enfocar, entonces empezamos con esta recolección primero de información. Normalmente, como les mencionaba, puede ser que sea con encuestas. ¿Y qué características deben tener estas encuestas? ¿Se acuerdan? ¿Qué platicamos la semana pasada? Gracias, Irene, también. Ya te leí, ¿eh? Muchas gracias por avisar. Sí, adelante. ¿Alguien quiere participar? A ver, de la pregunta que hice. ¿Se acuerdan cómo tenemos que hacer esas encuestas para recabar información? ¿Qué características deben tener? ¿No? Acuérdense que aquí tú tienes que encuestar a gente que sea tu posible consumidor para ver qué requiere o de lo que yo estoy, de lo que yo quiero recolectar de información. Entonces, ¿qué característica debe tener tu encuesta? Y sobre todo para el siguiente paso, ¿eh? La interpretación de datos. ¿De qué manera te puede ser muy sencillo recolectar información y poder analizarla mucho más rápido? Pues ¿Cómo tiene? tenemos que ver bueno, investigaríamos primero cuál sería su necesidad, después edad, Ok, eso qué creo que tanto lo está eso es lo consumiendo. previo, Mario, ¿no? Ya tienes como identificado a cuántas, o cuál va a ser ya tienes identificado quién es tu posible consumidor, o quién es tu consumidor, y más si tú ya tienes clientes, ¿no? Ya sabes a quién va dirigido, pero para recolectar información, ¿cómo tiene que ser? No te digo, no te hacen con encuestas. Ya hoy en día podemos tener encuestas digitales que te las mandan, ¿no? A a tus cuentas, ¿no? De Facebook, Twitter o para que puedas participar y ahí recolectamos información. Otros utilizan las llamadas telefónicas, otros en la calle. Pero ¿cómo tienen que ser estas encuestas? Porque la gente no tiene mucho tiempo. Pocas preguntas. Pocas preguntas, muy específicas, por eso les decía, eso no está tan sencillo. O sea, tienes que ser muy claro con las preguntas que vas a hacer y para saber, para tener la información que tú quieres recolectar, ¿sale? Adicional, también se recomienda que cómo tienen que ser las preguntas, abiertas o cerradas. Cerradas. Normalmente tienen que ser cerradas, ¿no? Donde tú ya des opciones y de ahí te permita para el siguiente punto interpretar los datos. Porque si son preguntas abiertas, la gente a veces hay una que se extiende y habla demasiado, ¿sale? O no te dice exactamente la información que tú necesitas saber. Entonces, prácticamente la encuesta ya tienes que tenerla muy bien hecha. Como eso le decía, podemos ocupar la herramienta de Likert. ¿Se acuerdan de la de Likert? Que es el que te pone las escalas. Del 1 al 10, que tantas veces compras tal cosa, ¿no? O ¿cuánto estás dispuesto a gastar en este producto? De 1 a 10 pesos, de 10 a 20, o más de 20, bla, bla, bla. O sea, así ya muy concreto para saber exactamente cuál es como la referencia de información que me va a servir. ¿Por qué? Porque efectivamente el segundo paso es la interpretación de los datos. Y de ahí poder tener claridad de la conclusión de esa información. Les decía, normalmente en este paso tenemos que hacer gráficas
Y de esas gráficas podemos tener ya una conclusión de cada una de las preguntas que yo voy a aplicar en mi encuesta. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda con la etapa 2, que fue lo que platicamos la semana pasada? ¿No? No Como más, les, profe. Ya quedó. como les mencioné, todo esto lo hemos platicado a lo largo de la materia, pero aquí lo vamos viendo por partes. ¿Ok? Entonces, vamos con la tercera. La tercera etapa, ya que tenemos la información en donde me dice exactamente, a ver, mis clientes me dicen que les gusta más de este producto el color verde, ¿no? Cuál es como el precio adecuado en el que lo estarían comprando. O la cantidad o las cantidades en las que les gustaría tener la presentación. O qué sé yo, digo, lo que haya salido de esa encuesta, de esa investigación de mercado, ¿ok? Entonces, ahora empezamos con las estrategias. Y para esta parte de las estrategias, ¿qué tenemos que contemplar? Vamos a ir leyendo una por una. La primera, ¿me ayudas a leerlas, por favor, Jesús? La primera. Jesús, no sé si me escuchas. Segmentación, sí. Adelante. Segmentación se debe elegir los segmentos del mercado que se atenderá a enfocarse en aquellos de mayor potencial, basándose en los datos recolectados en el proceso anterior. Ok, muchas gracias. Entonces, mis estrategias debo de identificar en el tema de la segmentación, es decir, en dónde me voy a enfocar, ¿sí? ¿A qué me voy a enfocar? ¿Cuál va a ser mi mercado? ¿El que ya tengo? ¿Uno nuevo? ¿A quién? ¿A qué tipo de personas? ¿Hombres, niños, adultos, mujeres? ¿De qué edades? ¿Hombres? Entonces, este, aquí es donde ya debo de tenerlo muy claro, ¿sí? ¿Qué voy a priorizar? Siempre eh, van a salir muchísimas cosas interesantes de la etapa número 2, la investigación de mercados, de esta parte. Incluso aquí en este concepto dice, se deben considerar todos los puntos críticos, es decir, de toda la información que te va a salir, en donde identificamos que hay la mayor área de oportunidad o lo que tengamos que trabajar, y con base en eso me voy a enfocar. Entonces puede ser que sea específicamente al segmento que ya tengo, o incluso si voy a incorporar alguno nuevo para ver hacia dónde me voy a enfocar, ¿sale? Porque acuérdense, el llevar todo esto implica recursos de la empresa. Entonces no me puedo poner a hacer actividades o acciones enfocadas a algo que pues no me va a dar el mayor beneficio, ¿de acuerdo? Y bien, paso número 2 o punto número 2 de las estrategias que debo de contemplar. ¿Me ayudas, por favor? Vamos con ahora Clara. No sé si puedes abrir tu micrófono, Clara. Sí, Adelante. diferenciación. En este apartado se piensa en las características que van a distinguir el producto o servicio, sean estas el precio, su presentación u otras características que lo hagan llamativo. Muchas gracias. Efectivamente, tengo que tomar en cuenta eso. Si de lo mayor o lo más crítico que salió en mi investigación de mercado es la presentación, ahora no se quiere de 1 litro, se quiere de medio litro, o uno más grande, o ya no sea en cartón, que sea de plástico, o los colores, la forma del envase, qué sé yo, o sea, todo ese tipo de cosas, o el precio, como decíamos, ¿no? A lo mejor, y pues el precio más recurrente, ¿no? Es en el que está entre 10 y 15 pesos, o 10 o 20, etcétera, ¿no? Entonces tengo que hacer ese tipo de cosas que me permitan diferenciarme de lo que a lo mejor ya existe hoy en día, ¿ok? Por eso es que también muchísimas eh, de los cigarros, por ejemplo, ahorita que viene este tema donde ya se prohibieron, ¿no? La exhibición de los cigarros. La verdad es que, siendo honesto, las ventas pues sí, la venta de los cigarros no va a disminuir en gran medida, ¿eh? Se los prometo. Creo que la raíz de ese problema, que es un tema de salud, va mucho más a fondo, porque es una adicción. Si se dan cuenta, es una adicción.
Y aún así, ¿qué es lo que han hecho las tabacaleras, ¿no? Y las empresas de cigarros. Normalmente también hacen una diferenciación entre ellas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, han sacado presentaciones o con más o con menos cigarros, ¿no? Y también hasta los tamaños. ¿Han visto los esos que, bueno, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no fuman, pero sean a veces observadores, identifiquen como esas cosas que entre los mismos productos se diferencian, ¿no? Hay unos más largos, ¿no? Otros más pequeñitos, y te decía también la cantidad de cigarros que vienen en la cajetilla, o incluso hasta, pues, la forma en la que ya hoy en día los distribuidores lo hacen, que es por cigarro, ¿no? Pero es eso, o sea, es buscar como también de qué manera me voy a diferenciar pues, con lo que ya existe hoy en día. Y de acuerdo a lo que en mayor medida salió en mi investigación de mercado, en el paso número 2. Eso es en lo que me voy a enfocar. Punto número 3, el posicionamiento. Aquí hay que determinar cómo se convertirá en referencia a lo que se está ofreciendo a las personas, siendo la publicidad un factor clave en este producto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y volvemos ahorita con el tema de, a lo mejor, de los cigarros. Si ya no tengo manera de poderlos exhibir, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? ¿Sale? Y aquí a lo mejor hay que buscar o identificar, no sé, en algún tipo de publicidad que no pareciera como la más, de manera legal, que estamos faltando a una ley, ¿no? Sino que hasta no sé, en un programa, en un comercial de otro producto, pudiera salir mi marca, ¿no? Alguien fumando, eh, no sé, hasta en un programa, algo de esto tengo que hacer o buscar para seguir influyendo. Y que de todos modos, o sea, les decía, normalmente en estos temas no es tan complejo porque es un tema de adicción, así como las cervezas, ¿no? Y cosas de este tipo que, pues, no es una necesidad básica o fisiológica, pero se vuelve como tal, ¿no? Y bueno, pues entonces tengo que ver exactamente eso, cómo haré llamativo, normalmente el poder, pues que la gente vea, ¿no? La publicidad de lo que yo quiero ofrecer con base a lo que ya investigué, ¿no? Y de lo que estoy haciendo como diferente, de lo nuevo, cómo lo hago con una publicidad muy llamativa, muy, que me permita tener como esa atención de la gente, ¿no? Del consumidor que yo quiero dirigirme. Y por último, el énfasis y la flexibilidad. ¿Hasta dónde tu empresa está dispuesta a llegar? Es decir, ¿qué se contemplará como algo ejecutable y qué no, de acuerdo a tu capacidad? Es decir, eh, ¿cuál va a ser nuestro presupuesto enfocado a lograr esta campaña? Y qué es lo que en algunas situaciones no me va a permitir llevar a cabo. Es decir, tengo que contemplar muchísimas cosas en donde yo podría determinar, no sé, si a lo mejor lo que yo quiero es dar a conocer otro nuevo producto de mi marca, ¿sí? ¿Cuál va a ser como el precio máximo que puedo dar de introducción? Eh, Cómo en temas normativos no me estoy saliendo en una cuestión, no sé, de protocolo, de salud, etcétera, lo que sea, o las leyes, ¿no? Que rigen en mi localidad, que no vaya a incumplir con ninguna, etcétera, ¿no? O sea, todo este tema que pues debo de considerar para poder aplicar mis estrategias, pues hasta dónde puedo sí aplicar y hasta dónde ya no. Después del paso de las estrategias que voy a estar elaborando en función de lo que yo necesito con base a mi investigación de mercados, enfocarme, ¿sí? Viene esta siguiente etapa, la selección de tácticas. Por favor, ¿me ayudas a leer esta parte, Abidaí? No sé si puedes abrir tu micrófono. Selección de tácticas. Aquí determinaremos con qué acciones se llevarán a cabo las estrategias. Hay que tener en cuenta que no se trata de un número fijo. El número de acciones puede variar de acuerdo al objetivo y, por supuesto, el presupuesto disponible para su ejecución. En este punto del proceso de la mercadotecnia, Kotler menciona las 4 Ps
producto, plaza, precio y promoción. También se entran a definir los gastos que implicarán poner en marcha las tácticas. Por último, se deben programar en un cronograma de actividades. Muchas gracias. Entonces, ya aquí en esta parte, lo que tenemos que hacer es, pues, prácticamente el planear, ¿no? La planeación de todas las acciones que vamos a llevar a cabo, en qué momento se van a llevar a cabo, cómo van a verse implicadas eh, cada una de las partes de mi producto, ¿no? Del lugar en donde, pues aquí te lo dice, ¿no? Las 4 Ps o el mix de marketing. En cuestión de mi producto, el lugar en donde se va a ofrecer, el precio que va a tener y la promoción que se va a aplicar, ¿sale? Y pues también como les mencionaba en un principio, pues todos los gastos que esto va a implicar para tener claridad de cuánto me va a costar llevar a cabo toda esta estrategia de marketing para mi producto o mi servicio. Y entonces ya que tenemos todo este plan de cómo vamos a irlo generando cada una de estas acciones, pues ya que tenemos el plan y las acciones, ahora las aplicamos, ¿vale? Entonces, esta etapa es simplemente poner en marcha de acuerdo a lo planeado. Normalmente en esta parte, en la parte anterior, que estábamos hablando de la selección de tácticas, normalmente hacemos los cronogramas, los hacemos como las gráficas de Gantt. ¿Qué es una gráfica de Gantt? Pues donde ponemos todas las acciones que vamos a llevar a cabo y en qué semanas, meses bueno, la periodicidad en la que se van a estar ejecutando para tener un control de ellas. Y entonces así es mucho más fácil que cuando llegamos a esta etapa de la aplicación, no nos desfasamos, ¿no? O si por alguna razón hay algún desfase, identificar exactamente los tiempos en los que vamos a concluir. Y entonces con esto es mucho más fácil poder concluir todo lo que yo haya puesto como una estrategia para marketing, ¿no? De mi producto o mi servicio. Y ya que lo apliqué, siempre existen, como les mencionaba, alguna situación que me impida avanzar como yo quisiera, ¿no? Entonces necesitamos tener controles, ¿de acuerdo? Para que al final, aunque hayan este tipo de situaciones que no me permitan ejecutar como yo quisiera, pues debo de poder controlar las situaciones y pues con la finalidad de poderlo concluir todo el plan que ya tenía generado. Entonces, esa es la última fase. Andrea, no sé si tú puedas abrir tu micrófono para que me ayudes a leer esta última fase. O Jessica. Aremi. Sí, profe. Adelante, por favor. Permítame que se controle. El de control, Ajá, la última fase. esta es la última parte del proceso de mercadotecnia y contempla el análisis de cómo fue el desarrollo de las actividades hasta aquí desde 3 frentes. Control estratégico, realizar cambios o ajustes en las estrategias y estrategias ejecutadas. Este control es importante debido a los constantes cambios que pueden haber tanto internas como externamente. Oye, es que no me aparece bien la No te pantalla, profe. preocupes. No te preocupes. De hecho, explico el primero. Los controles que debes también tener en cuenta son estos. El control estratégico, es decir, tu plan, ya hiciste aquí tu planeación, ¿no? Desde la selección de tácticas y desde la parte de las estrategias a aplicar. Entonces, ya tienes un plan, pero de repente los planes tienen que ser flexibles, es decir, tenemos que tener opciones en las que pudiéramos ajustar, pero es mucho más fácil poder hacer ajustes cuando tienes un plan hecho, ¿no? Entonces, eso debes de tenerlo claro, que ante cualquier situación o cambio, lo que se necesite hacer, hagamos ajustes. Puede ser que a lo mejor la campaña de publicidad la vamos a tener, lo teníamos planeado que fuera en, no sé, en un mes completo, pero
por los cambios en las políticas económicas y bla, 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 y hubo un incremento en los insumos, lo que sea, y por tema de presupuesto se excede de mi presupuesto y ya no puedo solventar una campaña que dure un mes. Entonces tengo que hacer un ajuste para ver exactamente, a lo mejor, sin perder como la idea original de todas mis acciones. Tal vez ya no es el mes completo, pero lo reducimos a 2 o 3 semanas con el mismo presupuesto, sin salirnos de él y atendiendo el objetivo de mi campaña. No sé si me explico. Hago un ajuste, ¿de acuerdo? A eso se refiere. O sea, tengo que tener en cuenta estos controles, de qué forma tendría que estar yo, pues teniendo esa flexibilidad en tema de mi planeación o de las acciones que tengo que contemplar, o también tener priorizado de mis acciones A, B, C, D, E, ¿sí? Tengo que decir cuáles las más importantes o las prioritarias y cuáles las que puedo dejar hasta el final y que, bueno, tendrían menos impacto si no las ejecuto. ¿Me explico? Siempre tenemos que hacer esto. Ustedes como administradores deben de contemplar lo importante versus lo urgente. ¿Sí? No sé si saben cuál es la diferencia entre a lo que me refiero con importante y urgente. Y otra, si no tienen como esa claridad, les puedo dar una referencia muy sencilla. A ver, pero primero me gustaría escucharlos. ¿Qué es importante y qué es urgente? ¿O piensan que es lo mismo? Con sus palabras, como sea, no importa que esté errónea la información. O también se vale que me digan ni idea, ¿no? Pues urgente es algo que debemos ya tener a la mano, ¿no? Ok. Y, ¿Y lo importante? y lo importante, pues, A ver, creo que Jenny también quiere participar, María. A ver, adelante, Jenny. Podría ser que lo importante es más como por interés, por lo que nos conviene, y lo urgente ya sería por alguna necesidad. Ok. Pues creo que tienen que ver ambas, pero todavía hay algo que los puede diferenciar mucho más fácil. Urgente